¡Wow! Y eso que hace frío. Estamos como para chomba ahora, ¿verdad? Cuando hace frío y empezamos a adorar al Señor, no hay nada mejor que nos pueda pasar que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Y esto es lo que va a acontecer a partir de este momento. La palabra va a traer algo para usted tan refrescante, va a ser algo tan hermoso, va a ser algo tan agradable para su alma, que si usted viene enfermo, mientras escucha la palabra va a ser sano. Si usted vino con algún problema que no sea algo que usted pueda solucionar, Dios, mientras usted escucha la palabra, va a estar ocupándose de esa situación. Así que confíe, crea que mientras usted está aquí, adorando, escuchando, recibiendo la palabra, Dios está haciendo lo que ha sido imposible. Amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16. Aleluya. Estos días pasados hemos estado teniendo el congreso sobre atrapando lo sobrenatural. ¿Cuántos estuvieron el sábado para el congreso? Tremendo, ¿verdad? Y el domingo pasado después, qué tremendo fue, ¿verdad? Quiero hablarles en esta noche, hermanos, usando como texto el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, sobre los beneficios de atrapar lo sobrenatural. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Para qué entonces es que nos estamos preparando y hablando de lo sobrenatural? ¿Qué tiene que ver con mi vida y con la suya? ¿Qué tiene que ver con nuestro presente? Mucho. Dirá usted, ¿cuál es la realidad de mi vida que yo necesito cambiar? El Espíritu Santo va a venir para cambiar toda aquella situación, circunstancia en su vida que usted no ha podido y que otros, aunque lo intentaron, no han podido. No han podido. Dígase enfermedad, dígase una situación laboral, dígase una situación judicial, como Dios le dio una palabra recién. Cualquiera sea la situación, Dios va a tomar control en esta noche para que usted sea bendecido y sea sorprendido. Amén. Amén. Así que mire, capítulo 16, versos 12 en adelante. El poder del Espíritu Santo. Beneficios de atrapar lo sobrenatural. Dice la palabra, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Está hablando Jesús a sus discípulos. Está por el momento más precioso de su vida ministerial y dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué cosas le va a hacer saber? Las cosas que habrán de venir. Las cosas, esta es la palabra clave. Hay una palabra de revelación en esto. El Espíritu Santo le va a mostrar antes que venga lo que va a venir. Usted va a tener la certeza, va a tener la seguridad de que lo que viene es para usted. De lo que viene de lo sobrenatural, usted lo debe atrapar por medio de la fe, apoderarse, apropiarse antes que lo vea, antes que suceda. Aprópiese en la fe y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. La palabra clave es saber, conocimiento, entendimiento, razonamiento. Tiene que ver con eso. El poder sobrenatural sobre nuestra vida y los beneficios que obtenemos de ellos. Quiero que preste atención. Voy a tratar de hacer el mejor uso posible del tiempo. No porque no lo pueda, sino sencillamente por la garganta. Así que présteme la mejor de sus atenciones. Es posible que no se entienda porque no estoy bien con la garganta, pero voy a hacer lo posible para que usted pueda entenderme. Amén. Beneficios que tenemos al atrapar o obtener lo sobrenatural. Anote por ahí. Número 1, tenemos un profundo y nuevo entendimiento de nosotros mismos. ¿Para qué sirve lo sobrenatural? ¿De qué manera va a afectar su vida y la mía? ¿De qué manera va a cambiar algunas situaciones que usted y yo no podemos? ¿De qué manera va a manifestarse eso sobrenatural en nosotros? Entonces le digo, un nuevo y profundo entendimiento, sabiduría o conocimiento de nosotros mismos. Mire lo que dice en su Biblia, en capítulo número 12, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cuando el apóstol San Pablo escribe a la carta a la iglesia de Roma, escribe esta carta para traer sobre ellos un conocimiento profundo que no tenían de sí mismos. No hay nada mejor que le pueda pasar a un ser humano que conocer lo más profundo de su corazón, aquello donde nadie puede llegar. Conocerse a uno mismo significa
tener la capacidad de reconocer las necesidades que tenemos y que nadie sabe y nadie conoce en nosotros. Dice, si usted me acompaña por favor en la lectura, capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, dice de esta manera, versículo 3, ¿lo tiene? Está hablando de los dones, de lo sobrenatural. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Les dice qué cosa, que tengan un concepto de sí mismo, ¿verdad? No tengan más alto concepto de sí mismo que el que debe tener en realidad. ¿Sabe qué significa eso? Cuando el Espíritu Santo, lo sobrenatural, viene sobre nuestra vida, como el Señor decía, cuando venga sobre vosotros, dice, Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros nos interesamos por las cosas y queremos y anhelamos las cosas que van a venir. Pero antes que vengan, Dios quiere que nos conozcamos lo que hay en nosotros y que no debe haber. Lo que está en nosotros y que no debe estar, lo que está enfermo en nosotros y debe ser sano, lo que está torcido en nuestra vida y debe ser enderezado. Quiere que tengamos conocimiento, pero de nosotros mismos. Creo que a veces nos pasa esto raro en nuestra vida. Conocemos de otros mucho más de lo que conocemos nosotros de nosotros mismos, y lo sobrenatural viene para eso, para que sepamos mucho más profundamente de verdad quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Entonces, lo sobrenatural viene ¿para qué? Para darnos un nuevo y profundo conocimiento de nosotros mismos. Es importante tener un conocimiento, conciencia de uno mismo. Esto nos ayudará en el desarrollo equilibrado de nuestra vida espiritual. Usted y yo no podemos crecer en la vida espiritual si no tenemos la revelación del Espíritu Santo que nos muestre quién verdaderamente somos, usted y yo. ¿Quiénes somos interiormente? La gente conoce lo que nosotros queremos mostrarle. La gente sabe de nosotros lo que queremos que sepan. Pero hay cosas que mucha gente no sabe de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que sentimos, de lo que anhelamos. Nadie lo conoce. Y aún en nosotros mismos hay áreas de nuestra vida que no las conocemos, que no nos hemos preocupado, no nos hemos ocupado por mirar en aquellas áreas interiormente donde necesitamos una sanidad interior, donde necesitamos que la mano de Dios nos sane. Y tenemos rencores, amarguras, tristezas, tenemos cosas, quién sabe de cuántos años ya han pasado, y eso todavía está en nuestro corazón. Palabras, como decíamos esta mañana, que en algún momento alguien soltó sobre nosotros, descalificando lo que éramos, descalificando, dándole menor importancia a lo que hacíamos, hasta maldiciendo nuestras vidas, y quedó de alguna manera guardado en algún rincón de nuestro corazón. Y eso es lo que inconscientemente muchas veces nos mueve hacia la depresión, hacia la angustia, hacia la tristeza, y hasta a veces no saber por qué razón estamos tristes, estamos desanimados, estamos desganados, aparentemente sin ningún motivo. Es porque dentro, muy dentro de nuestra vida, interiormente, hay algo que no ha sido sano. Hay algo que Dios no ha sanado todavía y que necesita ser sano. Pastor, ¿qué significa eso? Que el poder sobrenatural que atrapamos por medio de la fe va a traer un profundo conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué significa? Que debemos saber y conocernos tal cual y somos. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos, entonces también sabemos cuánto podemos, dónde podemos, hasta dónde podemos llegar. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, estamos conociendo y reconociendo que tenemos algunas áreas limitadas en el conocimiento, en las habilidades y en otras áreas que ni siquiera las podemos manejar. Por eso le decía, cuando lo sobrenatural viene sobre nuestras vidas, dice, el concepto que tenemos de nosotros mismos cambia para mejorar lo que pensamos y creemos de nosotros mismos. ¿Cuánta gente, teniendo a Cristo, teniendo lo sobrenatural a su mano, a su alcance, vive vidas que no tienen victoria?
Viven vidas cristianas que no tienen gozo, no tienen alegría, no hay un fervor para adorar y glorificar al Señor. Ojalá que usted y yo pudiéramos tener, no digo todos los días de la semana ni del mes que viene, que va a comenzar todo el tiempo, el gozo que demostramos y exaltábamos al Señor recién, pero al menos un rato de esto todos los días. Qué bien le haría a nuestra alma un rato de este tiempo de adoración y de exaltar al Señor. Qué bien le haría a nuestro espíritu si nosotros conociéramos que lo que más necesitamos es estar más en la presencia de Dios, es alabar y adorarle más todavía. Entonces, cuando seríamos que podemos más de lo que imaginamos. Me refiero a los que estuvieron esta mañana, se acuerdan, prediqué, porque a veces no podemos lograr objetivos, porque alguien se encargó, el papá, la mamá, un maestro, alguna autoridad, de en algún momento decirnos: vos no podés, vos no vas a poder, sos grande, o sos chico, o sos viejo, o no calificas para tal cosa. Alguien nos marcó, alguien que a lo mejor nadie más conoce que usted, y ni se acuerda, posiblemente marcó su vida, en que le ha puesto sobre su vida un gigante que dice: no puedes, y no pudo. No puede estudiar, no puede trabajar, no puede conseguir un trabajo, no puede relacionarse, y cuando se relaciona no puede mantener una relación de amistad, de confianza, no puede, siempre no puede. Cuando tenemos conocimiento de quiénes somos, entonces podemos saber cuánto podemos. La gente tiene que conocer eso, usted tiene que conocer. Y el Señor les decía: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, el Espíritu de verdad, el que nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Viene algo nuevo para nosotros, pero no nos identificamos con lo nuevo porque no conocemos lo que hay en nuestro interior. No conocemos todavía aquello que hay que cambiar de nuestra vida, de nuestros caracteres, para recibir lo sobrenatural que viene de Dios. Entonces, ¿qué beneficios tenemos de lo sobrenatural? No es solamente que nos pone con alegría, con gozo, y nos pone eufóricos de alegría y en una exaltación espiritual. Lo sobrenatural también nos lleva a un conocimiento mayor de nosotros mismos. Dice que nadie tenga el mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, que piense de sí mismo con cordura. Es una locura pensar que usted y yo somos mejores que otros. Es una locura pensar que usted y yo somos menos o peores que otros. Cada uno de nosotros debe conocerse quién soy para saber cuánto puedo. ¿Usted sabe quién es? Si usted sabe quién es, sabe cuánto puede. Le decía que David esta mañana, le predicaba, hermanos, Saúl le dijo: tú no puedes con el gigante porque eres muchacho y eres un hombre grande. El gigante lo miró y dijo: tú no puedes porque eres lindo, rubio y hermoso. Y hay cosas que nos dicen: vos no podés, por la razón que sea. David le decía: yo puedo porque Dios está conmigo. Usted y yo podemos decir: yo puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debo reconocer que en mi interior mis fuerzas no alcanzan. Debo reconocer que soy una persona limitada por tiempo y espacio. Pero cuando estoy en Cristo, nada puede separarme, ni el tiempo ni el espacio, de toda bendición espiritual que Dios quiere darme. Amén. Si usted está de acuerdo, dígame un buen amén. Porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando no tenemos conocimiento de quiénes somos y cuánto podemos, vivimos sujetos a ilusiones, a pensamientos inalcanzables. Cuando no sabemos quiénes somos y cuánto podemos, vivimos sujetos a sueños, a ilusiones que nunca serán una realidad. Serán nada más que eso. Serán sueños, serán ilusiones, pero jamás una realidad. Pero aquel que se conoce a sí mismo sabe quién es. Como hijo de Dios, sabe que tiene herencia, sabe que tiene autoridad, sabe que hay una unción sobrenatural sobre él, sabe que la fe que tiene, que lo que suelta en la tierra, hay algo que abre los cielos. Hay alguien que abre los cielos. ¿Para qué? Para que lo sobrenatural se manifieste en la vida de aquel que cree y declara y proclama sobre la tierra. Lo sobrenatural tiene como beneficio para nosotros un nuevo y profundo entendimiento de lo que somos, para que sepamos cuánto podemos. Cuando no entendemos quiénes somos, cuando no entendemos quiénes somos en Cristo, hermano, entonces tampoco podemos saber qué somos capaces de lograr.
Es necesario que usted y yo tengamos un conocimiento más amplio de nosotros mismos. No de las cosas que ya sabemos. Las que ya sabemos las podemos manejar, las podemos cambiar, las podemos esconder, podemos cargar con ellas toda la vida, o directamente y decir: Señor, transfórmalas. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos haga saber las razones que no entendemos, que no conocemos y que están en nosotros, por las cuales muchas veces pasamos por momentos depresivos y de angustia, por momentos en que nada parece levantarnos el ánimo, nada parece motivarnos para levantarnos y vivir y cumplir con nuestras responsabilidades. Es allí cuando entonces el Espíritu Santo, lo sobrenatural, vendrá para mostrarnos lo que ha de venir. ¿Sabe? Antes que Dios nos muestre lo que ha de venir, va a mostrarnos lo que nos impide recibir lo que viene. Por eso es necesario escuchar la palabra del apóstol Pablo. Hermanos, amados, es necesario que nadie tenga de sí un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe. Uno no debe medirse conforme a la capacidad, a la habilidad, a los logros que ya tiene. Tiene que medirse quién es y qué puede hacer por la fe que tiene. De acuerdo a su fe, va a poder usted decir quién es. De acuerdo a su fe, va a poder usted concretar lo que puede hacer. Amén. Número 2. ¿Qué beneficios tengo en atrapar lo sobrenatural? Tenemos un entendimiento profundo. Le dije, la palabra entendimiento es la clave. Tenemos un entendimiento. Llegamos a conocer mejor nuestro interior, nuestra persona, nuestros caracteres, pero también un entendimiento profundo de la verdad espiritual. La revelación de Dios. Dios se revela en sus verdades. ¿A quiénes? A aquellos que primero se conocen a sí mismos y se reconocen delante de Dios como gente que tiene hambre de lo sobrenatural, tiene ganas de tener lo que viene, tiene anhelo de tener lo que no tiene y que está todavía en las manos de Dios. Un profundo conocimiento de las cosas espirituales. Y estoy hablando de los dones. Cada uno de ustedes tiene un don. Cada uno de nosotros, Dios ha repartido conforme a la fe dones espirituales que hablan de lo sobrenatural. Acompáñenme, por favor, en su Biblia. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 12. Un entendimiento profundo sobre la verdad espiritual, sobre los dones espirituales. De una manera magnífica, extraordinaria, explaya en este capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo hablando sobre los dones, sobre aquellas cosas que van más allá de nuestro conocimiento de las cosas espirituales, sino que hablan de la habilidad espiritual que Dios nos da y que conocemos como dones espirituales. Un conocimiento profundo de la verdad espiritual. Capítulo 12, ¿lo encontró? Verso 10 al 12, voy a leerlo. A ver, dice: a otro de hacer milagros. Está hablando de cómo el Espíritu Santo ministra y provee y reparte a la iglesia. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Recién le decía que muchas veces nos medimos por nuestras habilidades, nos comparamos por nuestras capacidades con otros, y es posible que nos veamos aventajados en algo así. Pero dice: no piense, ni se imagine, no cometa la locura de pensar que por alguna razón usted es mejor o peor que otros. Número 1. Número 2, ahora nos enseña a considerar con profundidad los dones sobrenaturales que el Espíritu Santo derrama a los que han conocido a sí mismos y saben que necesita de estos dones, que son llaves para abrir puertas. Las puertas del conocimiento, las puertas del entendimiento de lo sobrenatural, de las cosas espirituales. A muchos de ustedes, hermanos, les digo, tienen algún don, pero no saben para qué sirve. Muchos cristianos como usted y como yo tienen dones que no saben para qué es. Entonces, cuando le dan uso, si lo hacen,
lo hacen inadecuadamente. Lo hacen con un propósito distinto al propósito por el que lo recibieron. Le hablo de dones espirituales, discernimiento de espíritu, don de palabra de profecía, palabra de ciencia, hablar en lenguas. Son dones espirituales, pero muchos cristianos no tienen un conocimiento profundo de él. ¿Para qué he recibido eso? Dos cosas que le voy a decir es para que, primeramente, para que le dé uso y eso traiga gloria y honra a Dios. Y que en esa gloria y honra que Dios recibe por el uso que usted hace del don, usted sea beneficiado, edificado, santificado, equipado para que Dios lo use como una herramienta. Cuando usted tiene un don, tiene una llave. Pregunto, ¿para qué sirve una llave? Para abrir nada más y para cerrar. Los dones del Espíritu también son para abrir un capítulo nuevo en nuestra vida de fracaso, es decir, o cerrar una puerta de pecado, de fracaso, cerrarle, ponerle punto final, decir, esto se cierra y pongo la llave en las manos. Hago uso de ese don, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas. Tengo que usarlos para edificar el cuerpo, tengo que usarlos para edificar mi vida espiritual, tengo que usarlos para encontrar mayor revelación de las verdades espirituales que Dios quiere mostrarme y yo necesito aprender. Amén. ¿Me está entendiendo? Un entendimiento profundo es tener conciencia de lo que tengo y tener conciencia para qué sirve lo que tengo. Cuando usted habla en lengua, dice la Biblia, debe hacer ¿para qué? En lo privado para edificar su vida personal, en el culto público para honrar y glorificar a Dios y para entender que cuando lo hacemos, alguien debe tener también el don para interpretar las lenguas. Por eso el culto consta de ¿qué? De alabanza, adoración, tenemos libertad para alabarle y glorificarle al Señor, pero también para hablar en nuevas lenguas. Si usted tiene el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, hable en nuevas lenguas, hable en casa, hable estando solo, hable caminando, hable estando trabajando, puede hacerlo. No necesita gritar, no necesita tener una expresión como si usted estuviera en un éxtasis para hablar en lenguas. Puede hacerlo tan tranquilo, tan en secreto como si estuviera hablando con alguien cerquita suyo. Puede hacerlo, debe hacerlo. Debemos utilizar los dones para edificar nuestras vidas. Entonces, otros cuando utilizan el don, lo utilizan mal. Dios les muestra algo, cualquiera cosa, buena o mala de alguien, y no saben, cuando interpretan que pueden edificar una vida o pueden destruirla. Si usted por alguna razón bendita del Señor recibe un don de discernir espiritualmente el estado espiritual de otra persona, número uno, Dios lo va a hacer saber a usted. ¿Para qué? Primero para que ore por esa persona. No para que usted entienda a modo de chisme qué le está sucediendo a esa vida, sino para que usted interceda, pida, se ponga en lugar de esa persona o a favor de esa persona delante de Dios en intercesión. Si Dios demuestra que cualquier persona, incluyendo los pastores, algo está mal en sus vidas, algo está mal en su familia, algo está mal en su economía, algo no está bien, Dios le muestra, ese don tiene que usarlo ¿para qué? Para llevar esa situación a los pies del Señor. Él es el juez, Él es el que tiene solución, Él es el que puede solucionar cualquier problema, Él es el que tiene respuesta a cualquier necesidad. El que tiene el don debe aprender a manejarlo, a utilizarlo. Es una llave para cerrar o para abrir. Podemos abrir puertas de bendición de una manera impresionante si sabemos cómo utilizar los dones que Dios nos ha dado. Entonces, un entendimiento profundo de los dones sobrenaturales. No están utilizando todos algunos para el propósito que Dios nos dio. Entonces, llegamos a conocer el don en la medida que usamos. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene fe, esa fe va a crecer a medida que le dé uso. La fe es un don. La fe no es un premio al mérito de la asistencia perfecta. La fe no es un premio al mérito de la capacidad de perdonar. La fe es un don para alcanzar los propósitos de Dios. Y esa fe tiene que crecer. Amén. Entonces, si tiene fe, úsela. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted no sepa cómo hacer, ni qué hacer, ni con qué hacer, entonces tiene fe. Es la llave que va a abrir lo imposible. Por medio de la fe, dice la Biblia,
Las personas alcanzaron, ¿qué cosa? Inclusive a resucitar muertos, conquistaron ciudades por medio de la fe. ¿Cuándo funciona esa fe como una llave? Cuando usted no tiene conocimiento, cuando usted no tiene fuerza, cuando usted no tiene posibilidades ni aptitudes, entonces la llave funciona para abrir o para cerrar una situación, para abrir la puerta a una bendición o para cerrar la puerta a una maldición. ¿Qué beneficios tenemos de lo sobrenatural? Cuando venga el Espíritu Santo, dice, el Espíritu de verdad los guiará a todo y les hará saber, les hará conocer, les hará entender. ¿Para qué tengo los dones? Para ministrar, para consolar. El don de la fe, el don del amor, el don del perdón. ¿Para qué? El don de consolación. ¿Usted escuchó alguna vez el don de consolación? No, nosotros queremos otros dones, hacer milagros, resucitar muertos, que caminen los paralíticos. Entonces, ¿quién va a perdonar? ¿Quién va a restaurar? ¿Quién va a consolar? ¿Quién va a contener? Necesitamos que haya gente que disponga de tiempo y de espacio en su corazón para recibir el don de consolación. Somos consolados para consolar a los que necesitan consolación. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Y debemos conocerlo profundamente. Si usted tiene dones, cualquiera sea, Dios quiere usarlo de una manera sobrenatural. Es necesario que usted se interese, se preocupe, se ocupe de entender más al respecto de ese don. Compre un libro, pregunte. Hay textos, hay libros que hablan específicamente de los distintos dones que conforman el ministerio de la iglesia. Amén. Usted no tiene el ministerio de la fe, usted tiene fe para formar parte de un ministerio, porque en ese ministerio va a haber milagros, va a haber sanidades, va a haber lenguas, va a haber interpretación por distintas personas, porque muchos son los miembros en un solo cuerpo. Como iglesia somos un solo cuerpo y cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo. Entonces, nada en el cuerpo está de más, ¿o sí? Aparte de los kilos que no queremos. Pero hasta que de pronto hasta nos queda bien los kilos de más. Dice, qué gordo simpático. Cuando ya no sabe cómo decir y no ofender, qué gordito más simpático. Qué linda gordita. ¿Verdad? Entonces aceptamos como somos. Pero amados, el Espíritu Santo quiere darnos un conocimiento sobrenatural y más profundo a los dones. Interésese por los dones. El don de amar, el don de perdonar, de consolar. No son solamente sobrenaturales aquellos dones que son espectaculares, de hacer milagros, maravillas, prodigios, resucitar muertos, porque es posible que nunca resucite un muerto o haya que resucitarlo en todo caso. Pero todos podemos amar, todos debemos consolar, todos podemos perdonar, todos podemos contener, todos podemos bendecir a otros, ayudar. Esos son también dones que están en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, número 2, ¿en qué me beneficia el atrapar lo sobrenatural? En tener un entendimiento profundo sobre los dones espirituales. Número 3, y corro con el tiempo, también nos beneficia con un profundo entendimiento de las Escrituras. ¿Cuántos leen la Biblia a diario? Por favor, levante su mano. A diario. Muy bien, un aplauso para los que leen. Denle un aplauso a usted que está al lado a que lee. ¿A qué te punto que lee? Pastor, y para los que no leen, lean en la semana y el domingo le prometo un aplauso. El beneficio, el atrapar lo sobrenatural, es un profundo entendimiento de las Escrituras. ¿Por qué no leen ustedes los que no levantaron la mano? Puede ser por dos cosas, porque no tiene Biblia, cosas que es tiempo que yo vaya comprando una. No son caras, no valen mucho más que el celular, les puedo asegurar. Valen menos que posiblemente 2 meses de cable en la tele, o menos, o quizás de un mes de internet, y le va a hacer para la vida eterna, y lo va a edificar, lo va a bendecir, lo va a transformar, lo va a hacer tener un conocimiento profundo de Dios, de usted mismo y de lo que Dios tiene para usted. Un profundo conocimiento de las Escrituras. La Biblia dice, el apóstol Pablo a su apóstol o a su discípulo Timoteo: por tanto, persiste tú en lo que has aprendido. Búsquelo, ayúdenme en esto, por favor. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. El apóstol Pablo dice: Timoteo, persiste, soporta, persevera, insiste, no abandones, no bajen los brazos por ninguna razón.
dejes de hacer lo correcto. Primera de Timoteo, tiene segunda de Timoteo, perdón. Cuando lo encuentres, dígame un buen amén. Capítulo número 3, versículos 14 al 17. Si lo encontró, lea conmigo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cuál es la palabra? Aprender, saber, conocer, entender. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué cosa? ¿Está conmigo o no? Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, el joven, el niño, el adolescente y el bebé de Dios sea perfectamente entrenado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿En qué nos beneficia tener un profundo conocimiento de las Escrituras? Número uno, en que a usted no le van a vender gato por liebre. En que cuando alguien le hable del Señor, usted va a saber, porque tiene el Espíritu Santo, tiene un don de discernir y tiene un conocimiento de la Biblia, que no cualquier cosa le van a meter en la boca y usted va a tragar. Usted va a razonar, va a entender, ¿eso es de Dios o no es de Dios? ¿Eso es palabra de Dios? ¿Esa es palabra de doctrina o no? Usted va a tener un conocimiento profundo, no un conocimiento superficial. La Biblia dice al hombre, no sé, pero está escrito, y no escuché que está en la Biblia, así que debe ser cierto. Un profundo conocimiento. Cada uno de nosotros, como el cuerpo necesita bañarse, higienizarse, abrigarse, calzarse, todo el cuidado necesario de un cuerpo para que funcione más o menos bien, el cuerpo de Cristo también, para que funcione más que más o menos bien, necesita diariamente la cuota racional de alimento espiritual, que es la palabra de Dios, el pan del cielo, el pan espiritual, el pan del alma, el que alimenta nuestra fe, el que sostiene nuestra fe, el que alimenta nuestras esperanzas, el que nos da fortaleza, fe, valor y vigor para alcanzar lo que la Biblia dice que es para nosotros. ¿Saben cuántos cristianos, cuántos hombres y mujeres nunca alcanzaron ni alcanzarán las promesas, aunque tengan dones, porque desconocen lo que la Escritura enseña? Entonces son engañados, como dice la Biblia, son llevados de un lugar para otro por corrientes y por vientos de doctrinas que nada tienen que ver con la enseñanza bíblica. Entonces terminan creyendo un montón de cosas, hacen una mezcla de religiones distintas y ya eso es su fe. Jesús dijo: hay un solo camino, hay un solo espíritu, hay un solo Padre, hay una sola vida, y esa la encontramos y la entendemos por medio de las Escrituras que está en Cristo Jesús. Entonces hay mucha palabra de filosofía dando vueltas con el propósito de engañar aún a los escogidos. No deje que nadie le meta el dedo en la boca, no deje que alguien que venga, veo que hasta los domingos tempranito vienen, queremos hablarle del reino de Dios y no sé qué cosa, y le traen una revista, ya lo empaquetan enseguida. Muchos cristianos, por ignorar las Escrituras, caen en el error y empiezan a perder la fe, empiezan a perder la esperanza, empiezan a perder la dignidad de hijos de Dios para convertirse en ¿qué? En religiosos, en fanáticos, en gente que, hablando de la Biblia, con ella y todo se van a perder. ¿Qué le beneficia entonces? Recibir y atrapar lo sobrenatural. Un profundo entendimiento de las Escrituras. No es solamente conocer cuántos libros tiene, no es solamente conocer el contenido general de lo que tiene la Biblia. Es conocer dónde Dios me habla, cuándo Dios me va a hablar, para qué Dios me va a hablar, de qué manera Dios se va a manifestar en mí. El Espíritu Santo vendrá para que cuando usted lea las Sagradas Escrituras, de pronto un versículo como que saltó de la página y le ganó el corazón, lo impresionó, lo asustó, lo consoló, lo edificó, lo envalentó, lo equipó. Ese es el poder que tiene la palabra cuando profundizamos, cuando nos interesamos no solamente para saber qué dice, sino qué me dice la Escritura a mi vida. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Mucha gente no conoce a Cristo. ¿Sabe por qué?
No conoce el propósito de Cristo, conoce nada más que a Cristo que nació en el pesebre, hizo algunos milagros, algunos hasta creen que hacía palomitas y pajaritos de barro y le daba vida, cosa que nada enseña la Biblia. Conoce a Jesús de la Pascua y aprovechan para irse 4 o 5 días de vacaciones y ni les interesa, no entienden en profundidad el significado de la vida, nacimiento, vida, muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Es un acto irresponsable ser creyentes. No lo tome a mal, pero tengo que decírselo. Es un acto irresponsable ser creyentes y no tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Porque yo estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, que usted tiene uno o más celulares. Y no estoy en contra que usted tenga, puede tener lo que quiera. Pero hágale un favor a su alma. Cómprese un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Te alimente su espíritu de mañana a mañana. Dígale: alma mía, prepárate porque te voy a alimentar. Hoy te meto un par de salmos, mañana un par de proverbios, otro día te meto una escritura de Job, y el fin de semana estamos pum para arriba. Nada nos va a poder parar, nada nos va a poder engañar, porque la palabra será el sustento de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Profundo entendimiento de las Escrituras, lo sobrenatural, nos permite ver para evitar. Diga conmigo: ver para evitar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Recién les decía, el Espíritu Santo le va a hacer saber lo que ha de venir. Primero Dios nos hace conocer, entender lo que ha de venir, pero en algún momento Dios le va a mostrar lo que viene. Y si no hay un conocimiento profundo de las Escrituras, va a pasar la bendición para usted y usted va a estar esperando no sé qué ni de dónde. El que conoce la Escritura dice: este es el tiempo en el que Dios me está preparando. Es una prueba de fuego, es algo duro, es algo difícil, pero tengo la certeza por la palabra que de aquí Dios no me va a dejar como estoy. Dios no me va a sacar sin bendecirme. Dios no me va a sacar sin haberme prosperado. Dios no me va a sacar de esta prueba sin haber sanado mi alma, sin haber hecho lo que se propuso en el momento que permitió que yo entrara en este desierto, en esta prueba. Conocimiento de la palabra es lo que usted y yo necesitamos para tener una revelación profunda de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. ¡Aleluya! La revelación de Dios viene sobre aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niños o adolescentes, que buscan lo sobrenatural en las Escrituras. Buscar lo sobrenatural en las Escrituras no es contar cuántos milagros Dios hizo, sino cuántos milagros usted y yo vamos a hacer por causa de creer lo que la Biblia dice. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos en los enfermos y sanarán, o se morirán. Depende de su fe, depende del conocimiento que tengamos. Dios no nos manda para orar para que la gente se muere porque está enfermo, porque le toca nada más. Pero a usted y a mí nos ha mandado para que pongamos las manos sobre los que están enfermos espiritualmente, están enfermos económicamente, están enfermos en sus relaciones, están enfermos en su fe, y que nos sanemos por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Amén. Número 4, y con esto termino. Póngase de pie, por favor, porque quiero que tengamos un tiempo de adoración. Un profundo, el atrapar lo sobrenatural trae sobre nosotros como beneficio un profundo, pero un profundo, bien profundo entendimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos no solamente saber que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, sino que necesitamos saber con claridad cuál es para nosotros la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si vivimos conforme a nuestra voluntad, bueno, así también nos va. Así también es el resultado. Pero cuando conocemos con profundidad cuál es el propósito para el cual me creó Dios, cuál es el propósito para el cual Dios me equipó con los dones espirituales, cuál es el propósito de mi existencia en este tiempo, en esta tierra, en este barrio, en ese trabajo, en ese colegio, en esa familia, cuál es la voluntad de Dios. Conocer en profundidad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida es tener conocimiento de lo sobrenatural. Aleluya. Miren su Biblia si quiere, por favor, y ayúdenme. Efesios capítulo 5, y termino con esto. Decía: un profundo entendimiento de la voluntad de Dios. Mucha gente, muchas veces, usted y yo, mi amado hermano,
pecamos, nos equivocamos, erramos. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Capítulo 5, Efesios. ¿Lo encontró? Versos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Saber, conocer, entender. Eso es sabio. Saber, conocer, entender. Saber con certeza. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con diligencia, andar como sabios. Es urgente. Si recibe de sí, es un acto de irresponsabilidad ser creyente y no tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras que instruya nuestras almas, que redarguya nuestro corazón, que marque nuestros caminos. También es un acto suicida. No ser diligentes en cuidar cómo andamos para conocer la voluntad de Dios. Es un acto suicida. Caminar por la vida sin saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si usted no lo sabe, si no lo sabemos, no lo entendemos, esta es la noche para decirle: Señor, yo no me quiero ir de aquí sin conocer cuál es tu voluntad para mí. ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? Mostrarme lo que viene, mostrarme lo que tengo interiormente para sacarlo y luego recibir y entender, o entender y recibir las cosas que vienen para mi vida. Es un acto suicida, hermano, decía. No tener diligencia para andar como sabios, no aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántas cosas nos roban el tiempo que podríamos bien utilizar edificando nuestro espíritu, edificando nuestra fe, poniendo en práctica nuestros dones espirituales? ¿Verdad? Usamos la lengua, pero no como un don. Usamos la lengua, pero no como una llave. A veces la usamos como una palanca para presionar a otros que nos digan lo que no quieren, que suelten lo que no quieren soltar. La usamos como un palo para lastimar, para un arma, para desollar a alguien. Aprovechando bien el tiempo, dice: no seáis insensatos, sino entendidos. Y llega a decir: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Sabe que la palabra, cuando dice no os embriaguéis con vino, en el griego es no embotar la mente? No permitir que el efecto del alcohol los saque del eje de la cordura para cometer algún acto irracional del cual luego se pueda arrepentir. Todo eso significa, pastor, sí. Embriagarse no se embriaga con vino solamente. La embriaguez tiene que ver con aquellos que nos quita la razón y nos hace creer o pensar que somos mejores o peores que otros. Nos hace razonar fuera de nosotros mismos. Nos hace tomar decisiones equivocadas, fuera de lo racional, fuera de lo normal. Embotar significa saturar, llenar, rebalsar con algo que no sirve nuestra mente y nuestro corazón. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Amén. Yo quiero que tomemos un tiempo para adorarle al Señor, por favor. Atrapemos lo sobrenatural, porque hay beneficios. ¿Cuáles son los beneficios, pastor? ¿En qué me beneficia que yo busque tanto al Señor y que tenga tiempo para orar, para leer la palabra? Mire, nada es más beneficioso para su vida y para la mía que cuando tomamos tiempo para tener conocimiento de nosotros mismos. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos quiénes somos y cuánto podemos. Amén. Usted a lo mejor no sabe quién es. Por eso no se anima a hacer lo que es capaz de hacer. Y no lo sabe. Tiene fuerza, tiene dones, tiene talento, tiene tiempo. Dios le va a dar la oportunidad. Para que como usted, como hijo de Dios, no viva como necio, sino que viva con cautela, viva con diligencia, se preocupe, procure cambiar aquellas cosas que por años no le han permitido alcanzar el propósito y la voluntad de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andar, cómo andás. No andar como necio. El necio es aquel que sabe lo que tiene que hacer y sencillamente
no ha tomado la decisión de hacerlo. No es porque no le convenga, sencillamente no quiere. Se ha conformado a la situación espiritual, económica, así como está conforme de vivir. Ese es un necio, que sabe que puede, pero no lo intenta. Sabe que puede cambiar, pero no quiere cambiar. Sabe que puede alcanzar cosas, pero no pone el mínimo esfuerzo. Prefiere que otros hagan cosas por él. Eso es necio. Sabe que tiene limitaciones y no las reconoce. Sabe que es débil en algún área de su vida y tampoco las reconoce. Camina como si todo lo pudiera, como si se llevara el mundo por delante. Y cuando camina así no es el orgullo, es lo que le pesa, que lo va tirando para atrás. No vaya a pensar que camina como pato cuesta abajo. ¿Por qué? Porque hay una mochila tan pesada de culpas, de ilusiones, que no las puede cargar, no las puede llevar, pero camina con ellos. Hasta se siente cómodo con eso. Dice, procurad con diligencia mirar cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Saber quiénes somos nos va a permitir cuánto podemos y dónde podemos. Amén. Nos va a permitir lo sobrenatural, tener un conocimiento de los dones espirituales. Preocúpese, procure. Si no tiene ningún don, todavía no conoce, empieza a decirle: Señor, dame de los dones del Espíritu Santo. ¿Para quiénes son los dones? Para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene hambre de las cosas espirituales, para todos aquellos que dicen: Señor, lo que me des lo voy a utilizar para honrar tu nombre, para edificar mi vida espiritual y para hacer una herramienta útil. Que yo sea luz en las tinieblas, sea de bendición donde hay maldición, sea una persona que tenga ganas de compartir lo que tiene con aquellos que no tienen nada. Atrapar lo sobrenatural también nos permite, hermanos, tener un profundo conocimiento de las Escrituras. Que no lo agarre cualquier testigo de Jehová, un mormón o alguna otra pseudo cristiano que anda por ahí y me despegue un baile, una zapateada y me envuelva con cualquier verdura. Si no esté con diligencia, con autoridad, con conocimiento, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, aún pueda hablarles con autoridad de la palabra y hacer que aún puedan volverse ellos del error a Cristo. Amén. Esta es la noche donde podemos, hermanos, tomar una decisión. Cuando atrapamos lo sobrenatural, va a traernos beneficios. Pero ¿sabe? No seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos un profundo conocimiento de la Escritura, un profundo conocimiento de nosotros mismos, un profundo conocimiento de los dones, un profundo conocimiento de las Escrituras, para que podamos ser usados de una manera sobrenatural por el Señor también. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? ¿Cuántos dicen: a mí me interesa? ¿Cuántos dicen, como ponen ahí en algún comentario de Facebook de internet, me gusta? ¿Cuántos dicen: eso es para mí? Me gusta. ¿Cuántos necesitan ese poder sobrenatural? ¿Cuántos reconocen que están limitados porque no se conocen a sí mismos? ¿Cuántos conocen y saben y pueden reconocer que están limitados porque no conocen lo que tienen y saben cómo usarlos? A los dones me refiero. ¿Cuántos pueden reconocer que no tienen un conocimiento profundo de las Escrituras? Y no es porque usted sea malo, y no es porque usted no quiera comprar una Biblia, sencillamente no prestó la atención necesaria, ni ha tomado la decisión de tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Si usted no puede comprarla por la razón que sea, si no puede, hable conmigo. Yo le voy a alcanzar un ejemplar. Algo va a tener, pero yo sé que usted puede. Yo sé que usted quiere. Es más, sé que algunos van a entender esta palabra con tanta claridad que van a decir: me compro una para mí y llevo una para regalarle a alguien. A alguien voy a bendecir. A alguien voy a permitirle que tenga el mismo conocimiento, la misma bendición, los mismos beneficios que Dios me da para mí en lo sobrenatural. Aleluya. Oramos al Señor. Damos gracias al Padre. Diga conmigo: Señor. Diga conmigo, por favor: Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por el Espíritu Santo que me revela, que me enseña, que me anima y que me exhorta a tomar esa palabra para mi vida. Y yo lo creo, y yo lo acepto, yo recibo
esta palabra para edificar mi vida. Recibo los dones como una llave para abrir o para cerrar una puerta de bendición o para cerrar una puerta de maldición. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me dé un profundo conocimiento de tu voluntad para agradar al Padre y para vivir conforme al propósito para el que tú me creaste. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dígale gracias por la palabra, Padre. Gracias por lo que tienes para nuestra vida. Gracias.